Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, con ganas de adorar al Señor, de escuchar su palabra, ¿no? Como la palabra misma dice, ¿no? Como la Biblia dice que su palabra es lámpara a nuestros pies y luz para nuestros caminos. La palabra dice, todos los que miraron a Él fueron alumbrados. No hay otro lugar, no hay donde encontrar luz sino en Cristo Jesús. Y somos su cuerpo, somos su iglesia. Y lo grandioso es que Dios tiene un cuidado muy especial por su iglesia. Es su novia. Amén. Dios tiene cuidado de tu vida. Dios tiene cuidado de mi vida. Dios tiene cuidado de nuestra vida. Y por esa razón estamos aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos en esta noche a dar inicio a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y me encanta porque tiene todo que ver con nosotros como iglesia, porque Pablo trata los problemas de la iglesia. Y eso es maravilloso. Como Dios tiene cada respuesta a cada situación, a cada pregunta, a cada circunstancia. Entonces sabemos que eso va a hablar mucho en nuestros corazones. Amén. Bueno, a modo de introducción, para que podamos seguir la misma línea que dejamos en la primera epístola. Corinto. Corinto estaba situado en la provincia de Acaya. Acaya era una provincia romana de Grecia en ese entonces. Corinto era una ciudad grande, cosmopolita, una ciudad importante para la provincia romana porque en Corinto tenía dos puertos. Entonces, Corinto traía todo de todo el mundo. Entonces, por toda la influencia que tenía los marineros que venían con los barcos, Corinto era una ciudad muy perversa. Corinto era una ciudad que tenía muchos dioses. Por la influencia griega, tenía dioses para todo y para todos los gustos. Corinto también era conocida porque tenía una acrópoli. ¿Qué es una acrópoli? Era una colina, un lugar alto, y en esa acrópoli, Corinto tenía un templo muy famoso, que era un templo dedicado a la diosa Afrodita. Y en ese templo se practicaba la orgía, ¿no? Toda la perversidad sexual como parte del culto. Y cada tarde las prostitutas bajaban de ese templo para ofrecerse a los hombres, a los marineros. Y entonces nosotros podemos pensar qué sería la ciudad de Corinto. Toda la región de Corinto conocía la ciudad por la perversidad. De hecho, cuando se hablaba de borrachera y cuando se hablaba de perversidad sexual, ¿sabe cuál es el término que ellos usaban? Corintianizar. ¿Ok? Cuando alguien estaba borracho o se daba a la prostitución o se daba a la promiscuidad, el término que usaba para esa persona era corintianizado, para que nosotros vemos la influencia. Bueno, Pablo dedicó 1 año y medio a implantar el evangelio en esa ciudad. Era una ciudad muy difícil, pero una ciudad que dio frutos. De hecho, la iglesia de Corinto era una de las iglesias más grandes del ministerio del apóstol Pablo, pero también una de las iglesias más problemáticas. Tenía ese contraste, ¿no? Una iglesia grande, tenía todos los dones del Espíritu, todos los dones. Ellos se jactaban porque tenía todos los dones, pero era una iglesia inmadura, una iglesia que tenía un montón de problemas de divisiones. La primera carta que Pablo escribe a los Corintios, en la verdad no es la primera carta, sino que Pablo había escrito 2 cartas anteriores, pero se dice que esas cartas se perdieron. Pablo mismo cita en algunos versículos de la primera carta que él había escrito antes, pero bueno, nadie sabe dónde fue parar esas cartas previas. Bueno, él escribe la carta que nosotros la tenemos como Primera de Corinto, como una carta de disciplina. Fue una carta muy dura, porque vino personas, y el mismo Timoteo, Tito, y traen los informes a Pablo de todos los problemas de la iglesia. Esa fue la primera carta. Entonces Pablo escribe esta primera carta, no solamente respondiendo a las preguntas que ellos tenían acerca del matrimonio, acerca de los ídolos, acerca del casamiento y de muchas otras cosas, sino que también Pablo trae una disciplina porque había un pecado muy grave en la iglesia. Y Pablo disciplina por medio de la primera carta. Bueno, entre la primera carta y la segunda carta pasó 1 año. Y Pablo quiso ir 2 veces a Corinto, pero Pablo se abstuvo de ir por
por la razón que nosotros vamos a leer ahora en el texto. Y Pablo, en ese un año que él estuvo esperando para ir a Corinto, él recibe informes de la iglesia que muchos hermanos se habían arrepentido de cada pecado que habían hecho. La iglesia se había cambiado su conducta, pero en la iglesia de Corinto había falsos maestros. Y esos falsos maestros estaban dispersando el corazón de la iglesia, estaban confrontando la autoridad de Pablo, haciendo que la autoridad de Pablo caiga en descrédito, y estaban perturbando la iglesia. Entonces, la segunda carta de Pablo a los Corintios tiene que ver con dos cosas. Primero, Pablo defiende su autoridad apostólica, pero también es considerada carta de consuelo. Pablo, en la segunda carta, consuela a la iglesia, por la iglesia haber aceptado la corrección y cambiado la conducta. Amén. Entonces, esa es la introducción de la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Y vamos a dar inicio al versículo número 1. Si los chicos pueden poner en el proyector, y vamos a ir acompañando. Me gusta, al estar meditando y hoy leyendo, estudiando un poco, me gustaría ser bastante práctico, ¿viste? Vamos a ser bastante práctico y quiero tratar de traer lecciones puntuales para la necesidad de nuestra como iglesia, ¿ok? Bueno, empezamos el versículo número 1 y Pablo se identifica como el autor de la carta y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda la casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, Pablo, como vemos en el primer versículo, Pablo nunca está solo. Pablo tiene un equipo de personas que cuando Pablo iba a un viaje misionero, él llevaba siempre un equipo. Y eso ya habíamos hablado anteriormente en la primera carta que estudiamos, que es muy importante porque la vida del cuerpo no es una vida solitaria, ¿no? Hay cosas que nosotros tenemos que vivir solos por experiencias personales, pero siempre estamos acompañados de personas. Pablo no era aquí un super cristiano, era una persona como vos y como yo común. Era un hombre consagrado a Dios, pero una persona que también necesitaba la ayuda de personas. Porque una obra de tal magnitud, que es la predicación del Evangelio, se necesita un trabajo en equipo. Una sola vez Pablo estuvo solo. Fue cuando Pablo estuvo predicando un par de días en Éfeso. Pero era tanta la maldad de Éfeso, era tanta la maldad y tanta la opresión, que Pablo tuvo que parar todo, que frenar todo, y Pablo medio que llama a sus compañeros de manera urgente, porque era abrumadora la opresión que había en esa ciudad. Una sola vez. Y Pablo tiene que parar todo y llamar a sus compañeros para que lo acompañen. Y eso nosotros entendemos, iglesia, que nadie camina solo en el cuerpo de Cristo. Nadie. Fíjate que Pablo, y me encanta porque la Biblia tiene cosas que nos dejan muy claro la intención. Pablo, apóstol de Jesucristo a la voluntad de Dios. O sea, Pablo es apóstol porque Dios así lo quiso, porque Dios determinó en su voluntad. O sea, no es que Pablo se autointituló apóstol, y el hermano Timoteo y la iglesia de Dios que está en Corinto. O sea, Pablo está diciendo: pues yo estoy con muchos hermanos, además de Timoteo, que estamos haciendo juntos la obra, porque la obra lo hacemos como cuerpo. Pablo es parte de un cuerpo. No es que yo, Pablo, estoy encima del cuerpo, no. Somos parte de una obra. Y Pablo nos muestra la importancia de trabajar juntos. No hay supercristianos. No hay personas que puedan salir por ahí diciendo: no, Dios a mí me habló a mí y Dios me habló a mí. No, Dios habla a través del cuerpo. Y todo lo que Dios te puede hablar a vos de manera personal, Dios lo va a confirmar por medio del cuerpo. Y era un poco lo que vivía Pablo. Pablo estaba en compañía de hermanos y caminaban en el mismo sentir, en el mismo espíritu, llevando adelante una misma visión. Cuando el cuerpo trabaja unido, el cuerpo camina en una misma dirección. O sea, podemos ser personas diferentes, que tenemos opiniones diferentes, tenemos culturas diferentes, pero apuntamos hacia una misma dirección. El éxito para que la obra de Dios sea hecha en nuestra vida, en el cuerpo de Cristo, ¿sabe cuál es? La unidad. La unidad no tiene que ver que todos tenemos que ser iguales, no, somos diferentes, pero apuntamos hacia la misma meta. Algo que me encantó cuando nos casamos, bueno, con Yami, cuando nos casamos, es que ella puso en la tarjeta de invitación del casamiento que amar no es mirarse uno al otro, sino que ambos mirar a la misma dirección.
Y eso es la vida cristiana. Eso es la vida de Cristo. Estamos mirando todos hacia la misma dirección. Entonces, cuando Pablo dice, Pablo, el apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, Pablo está diciendo, con Timoteo tenemos la misma visión. Estamos enfocados hacia la misma meta. Vamos trabajando juntos. Y ese tiene que ser el sentir que tiene que estar con nosotros, trabajando juntos, enfrentando juntos las pruebas, luchando, avanzando por lo que Dios dice, por lo que su palabra dice. Amén. A la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos. Siempre Pablo, más allá de la pecaminosidad de la iglesia de Corinto, las fallas que la iglesia tiene, Pablo recalca a los santos, porque la iglesia es santa. ¿Ok? La iglesia es del Señor. El Señor murió por su iglesia y el Señor santificó a su iglesia. No porque la iglesia sea santa por sus méritos, la iglesia es santa por los méritos de Cristo, más allá del proceso que la iglesia esté enfrentando. Cuando yo me refiero a la iglesia, yo te estoy refiriendo a usted. Vos sos la iglesia de Jesucristo. Y más allá de tus fallas, de tus errores, todo lo que te pueda pasar, de muchas veces deslizar, muchas veces caer y levantar, equivocarte, pero sos la iglesia santa de Jesucristo. Y así como Pablo está dirigiendo su carta de consuelo a la iglesia santa, esa misma carta nos sirve para nosotros hoy, la iglesia santa, calidad de vida. Somos la iglesia de Jesucristo, la iglesia santa, a pesar de todas nuestras fallas, nuestros errores y todavía lo que nos falta por caminar. Amén. Y aquí Pablo en el versículo 2 sigue la línea de todas sus cartas. ¿Cuál es? Un saludo, una bendición. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso era, por así decirlo, la firma de Pablo. Vos vas a ver las cartas de Pablo, porque Pablo tiene un mismo saludo al comienzo y al fin de casi todas sus cartas. Él siempre saluda de la misma manera. Este es como su sello, que la carta fue escrita por el apóstol Pablo. Más allá que él no escribía en sí su mano, pero él dictaba en un amanuense, que era un escritor, era una persona que en ese momento, un escribano, escribía la carta. Pero Pablo dictaba. Amén. ¿Hasta ahí entendemos? ¿Sí? Bueno, versículo 3. De versículo 3 hasta el versículo 8, y de versículo 8 al versículo 12, tenemos aquí algo bastante interesante y particular. Pablo habla un poco de sus aflicciones, ¿ok? Y tenemos que entender algo grandioso. Mucha gente o muchos líderes enseñan que Jesucristo sufrió para que nosotros no tengamos que sufrir. Y eso es una herejía, eso es una mentira. O porque Jesús nunca dijo que nosotros no íbamos a sufrir. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Porque primeramente nosotros sufrimos en la carne, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y cuando Dios trabaja en nuestra vida, nuestra carne sufre. Porque nuestra carne está en contra de Dios. De hecho, el mismo apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, él dice, miserable hombre que soy, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? ¿Qué quiere decir? Yo tengo dentro mío, nosotros tenemos adentro de nosotros una naturaleza perversa, una naturaleza caída. Entonces, cuando Dios empieza a tratar esa naturaleza, cuando Dios empieza a despojar esa naturaleza, ¿no? Por medio de la naturaleza de Cristo, nuestra carne sufre. Porque muchas veces tu carne quiere ir para allá y Dios te está diciendo que vayas para acá, porque para acá es el mejor camino. Pero hay sufrimiento. Hay sufrimiento cuando tengo que demostrar mi fe por Cristo. Hay sufrimiento cuando tengo que tomar decisiones, cuando todos están yendo para allá y yo tengo que ir para acá. Entonces nuestra carne va a sufrir. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Pero acá Pablo empieza el versículo 3 diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, mucha palabra consolar acá, ¿no? Es como que medio que te confunde. O sea, Pablo está diciendo así, nosotros sufrimos. Voy a parafrasear un poco lo que Pablo dijo. La vida cristiana se sufre, pero ese sufrimiento tiene un propósito. No sufrimos por sufrir, porque ese no sería sadomasoquismo, ¿ok? Sería masoquismo. O sea, no es sufrir por sufrir. Sufrimos porque hay algo mejor, porque
Cuando yo me entregué a Cristo, cuando vos te entregaste a Cristo, ya tu vida no te pertenece a ti. Y nosotros estamos caminando hacia algo mejor, ¿entendés? Pero el problema es que todavía vivimos acá, estamos acá, y nos afectan las cosas que nos pasan aquí. Entonces, Pablo está diciendo, sufrimos, pero el Espíritu Santo nos consuela. ¿Y cómo el Espíritu Santo nos consuela? Mostrando que nuestro sufrimiento hace revelar en nosotros el carácter de Cristo. Cuando vos sufrís por causa de la justicia, porque vos no sufrís por meramente sufrir, vos sufrís por causa de la justicia de Cristo, de la justicia, porque vos sos justo en medio de un mundo perverso. Entonces, lógicamente vas a sufrir, pero sufrimos por una causa que vale la pena. Y no estamos más enfocados en esa vida aquí, porque esa vida aquí va a pasar. ¿Qué dice la palabra? Que la vida es como un vapor, es como humo, ¿no? ¿Viste cuando vos haces un puchero, cuando haces una comida, levantás la tapa, que sale un vapor? Ese vapor desaparece. Nuestra vida es así, ¿entendés? Entonces, cuando nosotros, cristianos, sufrimos por algo que vale la pena. Estamos sufriendo por Cristo, por amor a Cristo, y estamos sufriendo porque vamos a tener algo mejor en la vida venidera. Y otra cosa importante que Pablo aclara acá, que nuestro sufrimiento del presente es aquello por lo cual vamos a ministrar a las personas en el futuro. Yo no me voy a acordar, no me voy a olvidar nunca una vez, después de haber pasado un proceso de trato de Dios muy fuerte en mi vida. Yo estaba hablando con una amiga de Brasil y estamos charlando de las pruebas, las dificultades, y ella me dijo así, me paró y me dijo, Regis, qué interesante, ¿no? Porque todo lo que vos enfrentaste, todo lo que vos tuviste que pasar, hoy lo que vos me estás diciendo es respuesta para todo lo que yo necesito escuchar. Y eso es la consolación que Pablo está diciendo. No podemos consolar a nadie si no somos consolados por Cristo. Pero ¿cómo vamos a ser consolados por Cristo? Por medio de las aflicciones. Porque el Espíritu Santo es el que nos consuela. ¿Y el Espíritu Santo qué es? Espíritu de poder, ¿ok? El poder que obra milagros, el poder que hace señales. El Espíritu es el Espíritu de amor. ¿Qué es el amor? Amor es misericordia, es compasión, pero también es dominio propio. Es el poder que nos da el Espíritu Santo internamente para resistir las pruebas, para avanzar en medio a lo desconocido, para frenar nuestras pasiones. Bueno, entonces el Espíritu Santo obra en nosotros. Y en ese obrar muchas veces sufrimos, muchas veces tenemos pérdidas, muchas veces se nos van personas queridas, a veces las personas que más nosotros apostamos las fichas y esas personas decepcionan, porque somos así. Y en todo eso obra en nosotros el sufrimiento. Pero Dios está perfeccionando su obra en nosotros. Y ese es nuestro gozo. Por eso dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Sea cual sea la tribulación que enfrentes, siempre el Espíritu Santo te va a consolar. Y es maravilloso poder participar, porque cuando el Espíritu Santo nos consuela, conocemos a Jesús. Conocemos al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no tenemos experiencia con Dios? Porque no queremos problemas. Porque nos escondemos en nuestro mundo. Porque no queremos problemas. Pero quiero decirte que los problemas que Dios permite en tu vida es para que lo conozcas a Él y conozcas de manera más profunda al Espíritu Santo. ¿Y qué hablar de Pablo? ¿Y qué hablar del apóstol Pablo? Que vivía en problemas. ¿Y por qué vivía en problemas? Por amor. Porque también uno sufre por amor. Vos sufrís por tu hijo, vos sufrís por tu hija, vos sufrís por un hermano, vos sufrís por una pareja, que es algo pasajero. Pero Pablo aquí estaba hablando de que la iglesia de Jesucristo tiene que sufrir por causa de la verdad. Porque todo va a pasar, pero la verdad no. Entonces el sufrimiento del cristiano está basado en la justicia y en la verdad. Amén. Y cuando sufrimos, el Espíritu Santo nos consuela. Y cuando nosotros sufrimos, estamos participando de Cristo. No vamos a participar de Cristo cuando estamos todo bien, todo pum para arriba. Vamos a participar de Cristo cuando tenemos que avanzar pese a no ver nada. Cuando sufrimos por las promesas. Cuando sufrimos por amor a otros. Amén. Seguimos. Para que se me... acá entra la pantalla. Y dice,
porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. O sea, hermanos, tenemos que tener un pensamiento corporativo acá. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, ¿sabe por qué sufro? Sufro por ti. ¿Entendés? Cuando Pablo tiene que escribir una carta, ¿no? Una carta de corrección a la iglesia, sabiendo que va a haber reproches, sabiendo que la gente no le va a gustar, es sufrir. Cuando un hermano te tiene que decir la verdad, que algo que vos estás haciendo mal, ¿vos crees que es grato para un hermano tener que decirte la verdad? ¿Vos crees que es grato para el pastor tener que confrontarte y decir, mira hermano, esa actitud tuya no está bien? ¿Vos crees que para el pastor le encanta venir y corregirte? No, no es así. Entonces, cuando el servo de Dios es afligido ¿por qué? Por vos, ¿entendés? Es por amor a ti, que una persona tiene que tomarse el trabajo de muchas veces buscarte, llamarte 1000 veces, correr detrás tuyo para que vos no te pierdas. ¿Y cuántas veces no es valorado el trabajo de un hombre de Dios? ¿Cuántas veces lo único que el hombre de Dios tiene es una puerta en la cara? ¿Cuántas veces lo único que el hombre de Dios tiene o la mujer de Dios tiene muchas veces es la indiferencia? Es algo muy ingrato. Por eso se sufre. Y Pablo está diciendo aquí, mire, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O sea, sufrimos por causa de otros. Oramos, ayunamos. ¿Entendés? ¿Cuántas personas aquí son el resultado de la oración de años de muchos? ¿Cuántos aquí son resultado de lágrimas de muchos aquí? Resultado de noches sin dormir. Resultado de lágrimas, de llanto, de horas y horas de consejería, de muchas veces decepción, de esperar el fruto y a veces el fruto no está porque la persona está en otra, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Bueno, es lo que Pablo está diciendo. Todo lo que el hombre de Dios, como Pablo está diciendo, si yo soy afligido por ustedes, porque dejé todo atrás. Dejamos todo atrás para poder dedicar nuestra vida a ustedes. Es lo que Pablo está diciendo. Iglesia, hoy nos pasa exactamente lo mismo, porque hay personas que dejaron todo atrás por vos. ¿Vos crees que esa iglesia está acá? ¿Por qué? ¿Porque un día se le ocurrió a alguien abrir una iglesia? No, porque alguien dejó un futuro atrás. ¿Entendés? Alguien dejó un futuro atrás. Alguien dejó una vida atrás. Alguien dejó una empresa atrás. Alguien dejó una economía atrás, dejó sueños de conquistar cosas que hoy muchos de ustedes están conquistando. Para vos. Entonces, lo que Pablo está diciendo, ustedes están siendo bendecidos mientras yo me estoy siendo afligido, pero Pablo dice, yo me gozo, porque eso es el propósito de Cristo. Ahora, de la misma manera que otros sufrieron por ti, iglesia, hoy te toca a ti sufrir por otros. Y de eso es lo que se trata. De eso lo que el pastor está hablando hace tiempo, que tenemos que ganar almas. Porque es injusto que gente sufrió por ti y vos ahora sigues acá haciéndote la plancha, haciendo tu propia vida. No, porque no, hay un tiempo para todas las cosas. Sí, pero hay personas que dedicaron tiempo por ti. Yo vengo de una iglesia que nació en persecución. Mi iglesia presbiteriana, donde yo crecí, donde fui formado, fue fundada por un misionero que tuvo que sufrir persecución. Literalmente, los hacendados de la zona pagaron a un sicario para matarlo. El misionero se llamaba Zacarías de Miranda. Fue un hombre de Dios que vivió la gloria de Dios en toda la zona. Plantó la iglesia y muchas iglesias en la zona. Pero los hacendados le pagaron a un sicario para matarlo. Y todos los días ese misionero iba con un caballo blanco a predicar. Iba a caballo, pueblo en pueblo, predicando. Pero justo en ese día que el sicario lo tenía que matar, él fue con un caballo marrón o negro, no me acuerdo qué color era. Y cuando estaba pasando, el sicario le preguntó, che, ¿conoces a una persona que predica, que viene todo por acá con un caballo blanco?
Y bueno, resulta que los dos empezaron a caminar y ese misionero empezó a hablar con el sicario. Resulta que el sicario se convirtió. Y así fundó la iglesia en mi ciudad. Maravilloso, ¿no? La iglesia fundó en mi ciudad. Pero la pregunta es, ¿cuál es mi respuesta sobre eso? Porque la Biblia llegó hasta mí, porque alguien pagó el precio. Alguien tuvo que sufrir para que la palabra de Dios llegara hasta mí. La palabra llegó a vos porque alguien tuvo que pagar el precio. Alguien tuvo que ir más allá. Entonces lo que Pablo está enseñando aquí en la iglesia de los Corintios es, iglesia, usted tiene que dejar de vivir su mundito y entender que alguien está siendo afligido para que vos seas consolado. Pero ahora te toca a vos consolar a otros. El propósito de la iglesia es consolar al mundo. No es estar entreteniendo. Iglesia, tenemos que entender de dónde nosotros salimos. Yo no puedo vivir mi vida menos cuando yo sé que allá atrás un hombre pagó el precio para que yo pudiera hoy conocer a Cristo. La misma iglesia que nació en persecución, cuando yo era chico, mandaba gente a un orfanato a predicar el evangelio y yo era uno de los niños en ese orfanato. O sea, resulta que alguien dejó su comodidad, dejó su tiempo, todo para venir a llevarme a mí el evangelio. Muchas de las familias de la iglesia me llevaban a su casa a pasar el fin de semana. Y ese evangelio quedó en mi corazón. Resulta que cuando mi papá me saca del orfanato, la palabra ya estaba aquí sembrada. Cuando mi papá se casa con la esposa que tuvo, ella también era cristiana y ahí el Señor estaba en la familia. O sea, alguien pagó el precio y hoy yo estoy aquí. Ahora me toca a mí pagar el precio. Alguien pagó el precio por ti. Alguien fue afligido por ti. Ahora te toca a vos pagar el precio. Porque si no, tu vida va a quedar en el olvido. Si no, tu vida no tiene sentido. Y es muy injusto que vos hayas escuchado tanto de Cristo para no hacer absolutamente nada. Para ni siquiera consolar a nadie. Vivir un evangelio para vos. Es muy injusto que escuches todos los días un mensaje, una predicación, que todos los días estés en YouTube escuchando tus alabanzas mientras la gente está muriendo, mientras la gente está sin consuelo por las calles. Es muy injusto. Nosotros no tenemos que despertar, porque la misma consolación con que nosotros fuimos consolados, ahora nos toca a nosotros consolar a otros. Es el mensaje de Pablo para nosotros. Amén. Porque si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O sea, cuando sufrimos esas tribulaciones, estamos cumpliendo la ley de Dios. Estamos siendo como Cristo. Estamos completando lo que, como el apóstol Pablo dice, no, nosotros completamos lo que falta de las aflicciones de Cristo. Estamos siendo parecidos a Él. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo está diciendo acá, muchos de ustedes aprendieron la lección, muchos de ustedes cambiaron. Ahora estamos juntos en el mismo camino, estamos haciendo lo mismo. Amén. En el versículo 8, Pablo como que, por así decirlo, completa la línea de pensamiento. Él está diciendo, nosotros sufrimos para que otros sean consolados, pero ahora voy a contar un poquito lo que a mí me pasa, para que ustedes puedan entender un poquito cuál es la cosa. Y Pablo dice, versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro, con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Bueno, para que podamos entender acá, no se dice cuál es la tribulación que Pablo vivió en Asia, pero acá lo que Pablo está diciendo es,
a mí me sobrepasó. Me sobrepasó. A tal punto que lo que Pablo está diciendo aquí, parafraseando es, yo pensé, ¿no? Estoy ahora parafraseando las palabras de Pablo, yo pensé que acá mi ministerio se terminaba. Yo pensé que acá mi ministerio iba a ser cortado de manera prematura. Fue tal lo que vivimos, que yo estaba seguro que iba a morir. Y Pablo añade más en la línea de pensamiento acá. No había ayuda humana, no había ayuda emocional, no había nada que el hombre pueda hacer por mí que me librara de la muerte. Y Pablo completa, lo único que tuve en ese momento es la certeza que el Dios que creo es el Dios que resucita a los muertos. Porque si Dios me llamó a cumplir su propósito y predicar hasta el fin del mundo, aunque yo muera, el Señor me va a levantar de los muertos y va a seguir cumpliendo su palabra en mí. Esa es lo que Pablo está diciendo aquí. Mientras yo preparaba la palabra, me hacía acordar un poco la vida de Abraham. Porque Dios le había dado una promesa a Abraham, de un hijo que iba a ser la semilla, ¿no? de Abraham, iba a ser una generación grande. De su hijo, ¿no? La promesa que Dios le dio a Abraham, iba a poblar a todas las naciones. Pero la promesa de Abraham fue probada con la muerte. Cuando Dios le dice, Abraham, agarra a tu hijo a quien tú amas, llévalo al monte y sacrifícalo. En ese momento la promesa de Abraham estaba siendo probada en el altar. Siempre, iglesia, la promesa de Dios en tu vida y mi vida va a ser probada con la muerte. No hoy con una muerte física. Quizás no vamos a pasar lo que pasó Pablo, pero sí, la muerte del yo. Siempre cuando Dios tiene una promesa para tu vida, Él va a llevarte a un punto tal que te va a matar. No te va a matar físicamente, pero te va a matar a tu yo. Porque la promesa de Dios no se cumple con la carne, sino se cumple con la muerte. Es como Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y no muere, no puede dar fruto, queda solo. Cuando vos quieras cumplir el plan de Dios desde tus fuerzas, desde tus capacidades, desde tus medios, no sirve. Porque la obra de Dios no es de origen humana, no podemos naturalmente cumplir el sueño de Dios. Pero para que la promesa sea pura, que la obra sea pura, muchas veces Dios va a llevar a un proceso de muerte tal que todo tu yo va a ser muerto en la cruz. Y tiene que serlo. Y aquí Pablo resurge otra vez, por así decirlo, porque ya su vida estaba entregada, a tal punto que Pablo dijo, bueno, Señor, voy a morir, pero sé que tú puedes resucitar mi vida y voy a seguir haciendo lo que tú me llamaste a hacer. Y aquí Pablo cuenta a la iglesia, porque Pablo está diciendo, yo les estoy diciendo que el consuelo de ustedes, el consuelo para ustedes es mi aflicción. Bueno, miren lo que estoy pasando. Pero ¿sabe por qué paso todo eso? Por amor a la iglesia. Cuando Dios te lleva a morir, iglesia, Él no te lleva a morir, no, porque Dios tiene un propósito en mi vida. Lo que yo voy a hacer como si yo soy especial. No se trata de mí, se trata de nosotros, ¿ok? No se trata de ti, se trata de las personas que te rodean. Cuando vos te apropias de lo que Dios tiene para tu vida y haces tuyo, como que si vos sos la única estrella del mundo, que sos el centro de la tierra, ¿entendés? No queda otra que realmente Dios llevarte a un proceso de muerte, porque no se trata de ti, se trata de lo que Dios quiere hacer con vos en otros. Y aquí Pablo está diciendo todo el sufrimiento, eso de estar ahí casi que muero, que no muero, es porque estoy entregado a la obra y la voluntad de Dios. Cuando estamos entregados, la entrega va a ser probada con la muerte del yo. Lo que más querés, lo que más gustás, tus sueños va a ser puesto a prueba. Y no va a haber vida si no hay muerte. No va a haber vida si no hay una muerte posta. No una emoción, no lloré un poquito en el culto. No es eso. Es la muerte. Donde vos puedas renacer y decir realmente, ahora Cristo vive en mí. Por eso Pablo pudo decir cuando escribe a los filipenses, estoy crucificado. ¿Quién puede decir eso? Estoy crucificado. Todo el tiempo estoy a punto de morir.
Todo el tiempo estoy a punto de morir por los judíos, estoy a punto de morir en el mar, estoy a punto de morir en las calles, estoy a punto de morir por los reyes. Todo el tiempo mi vida está entregada. Pero puedo decirlo, estoy crucificado. Ya mi vida no me pertenece a mí. Iglesia, ¿cuántos de nosotros aquí una vez entregamos nuestra vida al Señor? Pero una parte de nuestra vida todavía la tomamos para nosotros y nos apropiamos de ella. No, esa parte acá es mía todavía. Y por eso muchas veces no tenemos gozo, no tenemos plenitud, no tenemos propósito, porque un día la entregamos, pero después en un momento la tomamos de vuelta. No, esa es mi vida, acá yo manejo un poco. No hay resultado espiritual, no hay vida espiritual, si no hay una entrega verdadera, y la entrega verdadera es la muerte. Por eso Pablo dice, yo estaba a punto de morir, ya estaba muerto. Pablo dijo, ya está muerto. En otras palabras, Pablo está diciendo a los Corintios, ya estoy muerto hace rato. Hace tiempo estoy muerto por ustedes y por cada una de las iglesias. Pero ahora quiero que ustedes mueran por otros, porque el mundo necesita. Amén. Y aquí Pablo termina el versículo 11 diciendo, y cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo está diciendo que en ese proceso de muerte, ¿sabe lo único que necesitamos? Es que la iglesia esté intercediendo. Porque esa es la parte de la iglesia. La parte de la iglesia es interceder. Sé que aquí hoy muchas personas están muriendo a lo suyo. Muchas personas están entregando sus vidas a Dios. Y lo único que esas personas necesitan, iglesia, es que nosotros estemos intercediendo. Es nuestra función, orar, la oración del cuerpo, la oración de la iglesia. Amén. Versículo 12. Empieza otra sección del capítulo, porque aquí Pablo tiene muchas cosas interesantes, ¿no? Pablo ahora, al final del capítulo, va a decir por qué no fue a Corinto, pero también Pablo empieza defendiendo su autoridad. Pablo empieza hablando un poco sobre lo que él había sido atacado. Él había sido atacado por los falsos maestros, porque Pablo quiso ir 2 veces a Corinto, pero no pudo ir. Entonces, en ese bache se generó entre los falsos maestros, ¿no?, que estaban atacando la integridad de Pablo, como que Pablo dice una cosa y hace otra. Y Pablo acaba de explicar los motivos y es fantástico. Pablo dice así, versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Y es acá fantástico. ¿Sabe por qué? Porque, iglesia, vos podés decir lo que sea a la gente. Vos podés mostrar lo que vos quieras a las personas. Pero ¿sabe algo que no podés engañar? Es tu propia conciencia. Vos tenés algo dado por Dios aquí que no puede fallar. Es tu conciencia. Y Pablo está diciendo aquí, digan lo que digan. Pero ¿sabe lo más grandioso que tengo? Pablo está diciendo, tengo la conciencia limpia. Que con sencillez y sinceridad de Dios, o sea, Pablo no fue como un gran apóstol. Cuando él habla de sencillez, ¿qué él está diciendo? Yo no fui con ustedes con título, soy el gran apóstol. No, yo planté la iglesia de ustedes, serví a ustedes como una persona más. Dice, y con sinceridad. ¿Qué es sincero? ¿Qué es sincero? Sin nada que aparenta. Porque de hecho la palabra sincera viene de ese contexto, ¿no? De sincera. Sincera. Cuando los antiguos alfareros, los chantas, hacían los vasos de barro y se rajaban porque estaba mal hecho, tenían malezas en la masa, el vaso se rajaba. ¿Qué hacían muchos? Agarraba la cera del color del vaso, lo pasaba a la cera, lustraba y quedaba pero hermoso. ¿Pero qué pasaba con ese vaso? ¿Con el calor? ¿Qué pasaba con el calor? Mostraba todo lo que había, que era un vaso rajado. Llenabas ahí de aceite y saltaba aceite por todo lado. Los que conocían esa arte, ese oficio, lo primero que hacía, bueno, ya que tu vaso es bueno, porque en ese momento, en esa cultura, un vaso de barro era muy importante. No había muchas ollas de barro, ollas como nosotros, de aluminio. Era de barro todo.
Entonces, ¿cómo vamos a probar si está bueno? Ponemos en el fuego, ¿no? Entonces Pablo está diciendo aquí, mi vida hace rato está siendo puesta en el fuego. Y ustedes están viendo la prueba de eso. Bueno, iglesia, tu sinceridad delante de Dios va a ser puesta en el fuego. ¿Entendés? Vos podés decir con lo que sea a la gente, pero cuando la prueba viene, cuando el fuego viene sobre tu vida, el calor del fuego va a derretir la cera, va a quemar lo que vos pusiste para tapar la fachada y va a quedar lo que hay. Y Pablo está diciendo aquí, cuando yo fui delante de ustedes, yo no fui así. Yo fui siendo lo que soy. Quizás petizo, quizás pelado. Se decía que Pablo andaba mucho a caballo. Yo había escuchado una vez un comentarista que Pablo por ahí andaba medio así, ¿viste? Andaba así con la pierna abierta porque Pablo andaba mucho a caballo, ¿viste? Entonces se burlaba por ahí, Pablo era burla porque era una persona más. Pablo era Cristo, ¿no? Pablo era como Cristo, una persona más, ¿entendés? Y no era un tipo que llamaba la atención, salvo cuando predicaba, ¿no? El poder de Dios en su vida, ¿sabe qué? Saltaba todo, pero Pablo normalmente era una persona muy común. Y decía, tengo esa gloria, ¿no? O sea, en eso me puedo gloriar. He sido sincero con ustedes. Y todo lo que he hecho por amor a Dios y por amor a ustedes. Y dice, no con sabiduría humana, no fui a ustedes con filosofía griega, con todo el conocimiento teórico, no, fui a ustedes con poder. Dice, sino con la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El favor de Dios. Cuando Dios te levanta para algo, Él pone gracia. Y esa gracia que Dios te pone es la que hace que vos tengas resultado cuando Dios te comisiona para algo. Amén. Conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo está diciendo, si con las personas de afuera yo soy sincero, ¿cómo no voy a ser con ustedes? Que son mi iglesia, que son mis hermanos. ¿Por qué? No os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. También en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día de Jesucristo. Pablo está diciendo así, tengo un motivo para sentir orgulloso, aquí estamos creciendo en integridad. O sea, Pablo está diciendo, estoy creciendo en integridad para con vos y para con Dios. Y esa es la gloria. Y eso es lo que Pablo estaba transmitiendo a los corintios, integridad, transparencia. Y eso es maravilloso en la iglesia de Jesucristo. Cuando las máscaras caen, cuando la cera se derrite, eso es maravilloso. Cuando podamos ser lo que somos, sin miedo a querer mostrar otra cosa, o sea, sin querer mostrar otra cosa. Sin miedo a mostrar sin querer tener imagen. Mira, durante mucho tiempo de mi vida quise mostrar una imagen de lo que yo no era, por miedo, por inseguridad, pero sabe, la verdad que no sirve. No sirve porque después cuando la gente ve lo que vos sos, la gente se decepciona, porque mostraste a todo el mundo algo que no sos. Y cuando la gente ve la verdad, la gente se decepciona. Es mejor que muestres lo que sos, que seas transparente, porque la gente ya sabe lo que sos y nadie se va a sorprender de tus errores, porque todos nosotros tenemos errores. Pero cuando mostras otra cosa y mostras una cosa y sos otra, cuando la gente se da cuenta, la verdad es discrédito, es feo, no bendice a nadie. Entonces la mejor cosa en el cuerpo de Cristo es que podamos comportarnos con transparencia. Ser transparente no significa que voy a lastimar a los demás, porque muchas veces ser transparente es ser sincero, es decir, cuando una persona te dice, che, mira, ¿qué pensás de eso? Y ser sincero, decirle lo que pensás en serio. No digas las cosas para agradar al otro, para estar bien con las personas. Sé sincero. Che, mira, ese peinado quedó bien. Y mira, la verdad que no. No, porque me parece que para vos te queda bien otro peinado. Mira, esa ropa te quedó bien. Y quedó ridículo. Pero vos tenés miedo de decirle a la persona que pasa en ridículo antes de todos. Entonces, es importante. Cuando un hermano, che, mira, ¿cuál es mi estado espiritual? Y yo te veo bien, no te veo bien.
Veo que te estás aflojando acá, estás aflojando acá, y no sirve. Por eso es importante que podamos crecer en transparencia. Y Pablo tenía problemas, porque Pablo era transparente. Y vamos a meternos en problemas cuando somos transparentes, porque vamos a decir las cosas tal cual son. Pero ¿qué pasa? La palabra de Dios es verdad. Y nosotros tenemos que crecer en la verdad. Y Pablo está diciendo a la iglesia, me alegro, porque al fin están entendiendo que nuestra vida es una vida de verdad. Amén. Dice, versículo 15. Con esta confianza quise ir de primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia. Pablo está diciendo, quise a ustedes para que ustedes tuvieran doble bendición, ¿no? Y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. O sea, todo era la voluntad de Pablo. Pablo está diciendo, quise hacer eso, ¿no? Pero no pude. Así que, al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Es medio confuso, pero les voy a explicar. Pablo está diciendo aquí, yo dije que yo quería ir con ustedes, pero no fui, no pude ir. No porque tenga doblez en mí. Eso que Pablo está diciendo, no hubo doblez en mí. No es que dije una cosa y hice otra. ¿Entendés? Pablo está diciendo eso, parafraseando para que entiendan el sentido del texto. Pablo está diciendo, yo quise ir, no pude ir. Pero no es para que, pero ¿por qué no pude ir? No es que haya doblez en mí. Y Pablo está diciendo, ahora les voy a explicar por qué, ¿no? Y dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. O sea, Pablo está diciendo, no digo una cosa y hago otra, porque realmente Dios me envió a eso. Realmente fui llamado por Dios a decir y hacer lo que hago. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. ¿Qué quiere decir? Silvano, Timoteo, yo y otros que predicaron con nosotros, estamos predicando exactamente lo mismo y no hay doblez en lo que estamos haciendo. Eso Pablo está diciendo. Y dice, porque las promesas de Dios son en él, sí y amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea, parafraseando así, todas las promesas de Dios, salvación, justificación, redención, bendiciones, liberación, todo lo que yo pueda pensar que Dios ha prometido, lo vamos a recibir en y a través de Jesucristo. No hay forma de recibirlo de otra manera. No hay forma. Por eso Pablo está diciendo, todo lo que predicamos en Cristo es sí y amén, porque todas las promesas de Dios es por medio de Jesucristo. Pablo está diciendo, he predicado a Dios, he predicado a Jesús, he predicado sus promesas, que de la única manera que van a ser participantes de eso es por medio de Jesús y a través de Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo, que es exactamente lo mismo para nosotros. Vos querés ser participante de las mejores cosas de Dios, lo vas a hacer por medio de Cristo y a través de Cristo. No hay otra manera, no hay otra forma. Vayas a quien vayas, recurras a quien recurras. Puedes ir al mejor pastor, puedes ir al mejor predicador, el mejor líder, puedes ir a lo que sea. Las bendiciones de Cristo, las bendiciones de Dios, los vas a recibir por medio y a través de Jesucristo en vos. No hay otra forma, no hay otra manera. Amén. Y el que acá es importante, hay Pablo habla, ¿no? De que hay una obra de gracia, ¿no? Y la autenticidad de la obra de gracia se muestra a través de 4 cosas importantes. Primero, Pablo dice en el versículo 21, el que nos confirma. ¿Qué es confirmar? Es establecer. Cuando Dios confirma algo, Dios pone un fundamento. Cuando Dios confirmó su iglesia, ¿qué hizo? Puso fundamento. Por eso que el apóstol Pablo, cuando habla del evangelio, él habla que es el fundamento de los apóstoles. ¿Ok? Cuando Dios confirma tu vida, Él confirma tu vida y establece ¿en dónde? En el evangelio. Entonces, cuando Dios confirma, Él establece, Él pone una base sólida. ¿Ok? Él dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió,
Segunda palabra, ungir. ¿Qué era la unción? La unción era una ceremonia que se hacía en el Antiguo Testamento, por sobre todo, donde el sacerdote era separado. Dios separaba a una persona por medio de la unción para algo específico. Y no solamente Dios la separaba, Dios la llenaba con su espíritu. Y cuando Dios llenaba con su espíritu, Dios capacitaba a esa persona específicamente para cumplir esa tarea. Hoy cada uno de nosotros no solamente somos confirmados en Jesucristo, no solamente tenemos la base sólida que es el Evangelio, pero también tenemos la unción del Espíritu Santo. El apóstol Juan dice, ustedes tienen la unción del Santo. Tenemos la unción, o sea, somos separados por Dios. Dios nos separó a vos y a mí, nosotros, para ser un pueblo completamente suyo. Dios nos separó, Él nos tomó. De muchos, Dios te tomó a ti porque vos no respondiste. Y Él te capacitó, y Él te ungió para algo especial. ¿Ok? El que confirma, el que establece a nosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Y es interesante, ¿qué es el sello? En el contexto del apóstol Pablo, un título de propiedad, una carta real escrita por un rey, era sellado con un anillo. ¿Qué hacían ellos? Ellos tenían un poco de cera, pasaban la cera en el documento, y con un anillo o con un sello ellos sellaban, y quedaba impresa en ese sello la marca real o la marca de la familia. Y esa era como si fuera, como si fuera comparado hoy, una firma. Algo que tenía autenticidad, autoridad, y es lo que Dios hizo con nosotros. Por medio del Espíritu Santo el Señor nos selló, ¿ok? El Señor te marcó, porque también el sello, ¿qué simboliza? Pertenencia, ¿ok? Cuando nosotros estemos delante de Dios, ¿qué es lo que nos va a diferenciar? Que tenemos el sello del Espíritu Santo. Cuando vos aceptaste a Jesús en tu vida, vos fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y el sello denota propiedad. Vos hoy, y a partir del momento que vos entregaste tu vida a Cristo, sos propiedad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te selló. Tu vida pertenece a Él. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y eso es como la frutilla del postre. ¿Alguien sabe lo que es las arras del Espíritu? ¿No? No sé si algunos ya... Las arras del Espíritu sería como si fuera, ¿cómo les puedo explicar? Es un adelanto. Como, ¿viste cuando vos haces, yo que tengo una empresa de servicio, cuando hago un trabajo grande, ¿qué pido al cliente? Un adelanto. Y eso es las arras del Espíritu Santo. ¿Ok? Es un adelanto. ¿Ok? Es una garantía. Dios nos dio una garantía, un adelanto por medio de su Espíritu Santo. Que somos pertenecientes a Él y que Él va a cumplir su promesa en nosotros. Y eso es glorioso. Lo que Dios está diciendo aquí, lo que Pablo está diciendo es, nos dio también las arras del Espíritu, o sea, nos dio un adelanto por medio de su Espíritu, lo que vamos a tener en la eternidad. De ese Espíritu Santo que es todo, que nos lleva a la verdad, que nos selló con su Espíritu, que nos selló, que nos marcó, que nos hace comprender nuestros caminos, que nos hace comprender las Escrituras. Entonces Pablo está diciendo acá, por eso sufrimos, ¿ok? Por eso sufrimos para que los beneficios de Dios por medio del Espíritu Santo y de la obra de Jesús estén sobre la iglesia. Todo eso es para nosotros, pero todo eso también es para que nosotros se lo demos a otros, que hacemos participar a otros. Por esa razón vos fuiste llamado, por esa razón vos fuiste comprado, para que ya tu vida pase a ser de Cristo y de Cristo para Cristo, y por medio de Él puedes hacer lo que Él llamó a hacer y cumplir su propósito en vos. Amén. Mas invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. O sea, Pablo ahora sí le da el motivo de por qué no fue. Pablo está diciendo así, ustedes se la mandaron. Si fuera Corinto, realmente nos íbamos a pelear, por así decirlo, pelear en el buen sentido, ¿no? Pero como yo les mandé una carta anterior
una carta de corrección. Yo le quise dar a ustedes un tiempo para arrepentirse y por eso no fui. Por eso no fui. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo quise dar a ustedes un tiempo para arrepentirse. Un tiempo para que ustedes procesen toda la información que les mandé en la primera carta. Pero ahora quiero ir con ustedes. Y dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo está diciendo, yo no fui porque esperé. Y ese tiempo de espera fue para que ustedes se arrepientan, procesen la información y que crezcan. Porque mi gozo, Pablo está diciendo, mi gozo es la fe y el crecimiento de ustedes. Y ese es el gozo de Cristo en nosotros, iglesia. Es el gozo del pastor, es el gozo de todo buen líder, que es ver que usted crece en la fe. Y es para eso la iglesia. La iglesia no es un lugar para reunir gente. La iglesia es para que usted crezca. Vos sos la iglesia. Y yo crezco cuando tú creces. Y vos creces cuando yo crezco. Cuando todos nosotros crecemos, ¿qué hace? La iglesia crece. Valga la redundancia. Entonces, el gozo nuestro es eso. El gozo del verdadero cristiano, del siervo de Dios, es ver que la iglesia crece. ¿Y cómo la iglesia crece? En almas convertidas. Porque cuando las personas se convierten, vos creces. La iglesia se oxigena con la gente nueva. La iglesia muchas veces es como un estanque. Si el estanque no tiene agua nueva, el estanque se pudre. Y por más lindo que sea el estanque, los peces se van a morir. Cuando el estanque se oxigena, los peces crecen y se agregan más peces. Exactamente lo que pasa con la iglesia. Si la iglesia no gana almas, la iglesia se encierra y la iglesia se pudre espiritualmente y la iglesia se muere. Pero cuando la iglesia gana almas, una generación bendice a la otra generación, porque la fe del nuevo confronta y activa la fe del viejo, por así decirlo. Entonces, necesitamos sufrir. Es bueno sufrir, pero vamos a sufrir por las almas. Vamos a sufrir para que otros se salven. No vamos a sufrir por algo que hicimos mal, por algo que nos mandamos la macana, no. Vamos a sufrir por las almas. Vamos a tomar la obra de Dios como debe ser tomada. Vamos a hacer lo que nosotros fuimos llamados a hacer, porque en eso está nuestro gozo, está nuestra alegría y está nuestra gloria. Tu gloria no es que tu problema se solucione. Tu gloria es que Cristo se mueva a través tuyo. Y tu gloria es que Dios llegue a muchas vidas a través tuyo. Tu vida es un reflejo y va a reflejar algo. Deseo y anhelo que así como en Pablo y como todos los apóstoles y como todos los hombres de Dios en la Biblia, tu vida pueda reflejar a Cristo por medio de una entrega real, por medio de una muerte verdadera y que Cristo realmente cada día sea el centro de tu vida. Eso es nuestro objetivo como iglesia. Que Cristo sea tu centro, que sea mi centro y que juntos podamos hacer lo que nos llamó a hacer. Amén. Que Dios los bendiga. Espero que se ponga de pie y vamos juntos a adorar a Dios, meditando en su palabra.